Buenos días, profesor Lastra. Somos Martiño Gómez, Irene Gil, Adrián Ogando y Nira Aragunde, alumnos del IES Rosalía de Castro. Antes de todo, queríamos agradecerle su colaboración con el proyecto EduInnova. Nada, encantado de atenderos, encantado de responder a vuestras preguntas y enhorabuena por vuestra iniciativa, que me parece muy interesante. El cambio climático está trayendo graves problemas, como el aumento del nivel del mar o la llegada de más plásticos. ¿Cuáles son las principales causas de este incremento? Hay dos causas fundamentales en el aumento del nivel del mar a escala global. Una es, por supuesto, el deshielo del Ártico y también del Antártico, además de todo lo que son glaciares y que se traducen en vertidos de los ríos, pero bueno, fundamentalmente es el hielo del Ártico y del Antártico, pero supone aproximadamente solo un 50% del aumento del nivel del mar. El otro 50% del nivel del mar se debe simplemente a la dilatación de un cuerpo cuando adquiere temperatura. Ya sabéis lo que es el proceso de la dilatación. Cualquier cuerpo sólido, líquido, gaseoso, al aumentar de temperatura, aumenta de tamaño, aumenta de volumen. Al océano le pasa lo mismo. Al calentarse, al subir la temperatura, aunque no sea más que sus capas superficiales, aumenta de tamaño. Ese otro 50% es debido a la dilatación y el otro 50% al deshielo, más o menos, en números globales. Y en lo que se refiere, por ejemplo, al norte de la península ibérica, a esta región, digamos, del planeta, está ascendiendo bastante rápido. Posiblemente los datos más fidedignos sean los que obtiene un centro de investigación que está en San Sebastián, el CACTI, el ACTI, perdón, dependiente del gobierno vasco. Y eso tiene una serie histórica bastante prolongada y calculan que el aumento del nivel del mar es de unos entre 3 y 8 milímetros por año a día de hoy. Eso es demasiado, es muy rápido, que es casi te das cuenta del límite superior, casi 1 centímetro por año el aumento del nivel del mar. Eso es una exageración. ¿Y cómo afecta este incremento al medio terrestre en los ecosistemas litorales? En los sistemas litorales los efectos son muy variados. Por ejemplo, a nivel biológico, por ejemplo, el aumento de temperatura se traduce en que, por ejemplo, las especies que se distribuyen en función de ese parámetro, de la temperatura, pues sufren consecuencias. Por ejemplo, las que estén acostumbradas a temperatura, a una temperatura, imagínate, de 14 grados, 15 grados, que sea, que aumente la temperatura a 1 grado, quiere decir que van a tener que migrar hacia, por ejemplo, en el hemisferio norte, hacia el norte, donde hay aguas más frías para poder sobrevivir. Y eso es lo que está pasando. Muchas especies que son de aguas templadas, al recibir aguas calientes, al estar inmersos en un océano más caliente de lo que a ellos les gusta, simplemente se van hacia el polo norte, migran hacia el norte para conseguir vivir en un ambiente más frío. Y por ende, las especies que viven en el sur, más digamos subtropicales, incluso tropicales, que les gusta el agua caliente, pueden desplazarse y sobrevivir en aguas, por ejemplo, de nuestras costas. Muchas especies invasoras están llegando simplemente porque la temperatura se lo permite. Antes había una barrera que era térmica, que era, por ejemplo, especies que no pueden vivir por debajo de los 15 grados. Resulta que ahora los 15 grados, los 16 y los 17, están prácticamente en toda la cornisa cantábrica, no digamos ya del Mediterráneo. Luego la desaparición de especies, digamos, de temperatura templada y la llegada de especies tropicales o subtropicales. Eso es una consecuencia inmediata. ¿Cuál es la zona más contaminada de Galicia y a qué se debe que esa zona sea la más contaminada? La verdad es que zonas contaminadas, digamos, de forma grave,
yo creo que prácticamente no hay. Hay zonas en las que puntualmente hay vertidos industriales, por ejemplo, o a lo mejor aportes orgánicos o urbanos que no están resueltos, pero en todo lo que es Galicia, bueno, en todo lo que es Europa hay una cosa que se llama la Directiva Marco de Aguas, que obliga a los gobiernos a depurar y a depurar las aguas vertidas al mar o a los ríos, y mantener un estado ecológico y un estado medioambiental de limpieza de esas aguas de forma muy estricta, ¿de acuerdo? Entonces, pues hasta no hace muchos años, por ejemplo, en la ría de Pontevedra, en el entorno de la Ensenada de Placeres, cerca de Pontevedra, donde vertía la celulosa, era una zona muy contaminada. Pero también es una zona muy contaminada, por ejemplo, en el entorno de la ría del Burgo, en La Coruña, simplemente por acumulación orgánica. O sea que las grandes ciudades, las grandes concentraciones humanas o industriales, bueno, suelen ser zonas de riesgo para la contaminación. El resto del litoral gallego está bastante limpio, en mi opinión. ¿Cómo afectan los plásticos y microplásticos a la fauna marina gallega? Eso es un asunto, la verdad, que bastante preocupante. Los vertidos de plásticos proceden fundamentalmente o bien de vertederos descontrolados, o bien de los buques que los tiran por la borda, del tipo que sean, desde grandes cruceros hasta pequeñas embarcaciones de recreo, y también, bueno, pues restos accidentales de plásticos, por ejemplo, de la pesca o de la agricultura, que, bueno, como digo, accidentalmente se desprenden y van al medio marino. Los grandes plásticos, cuando se erosionan, se desgastan simplemente por la abrasión del mar o por el efecto de las olas o al chocar contra las rocas, se van fragmentando cada vez más y se resuelven al final en microplásticos. Los microplásticos se incorporan prácticamente a la dieta de todos los organismos marinos. Simplemente porque hay, por ejemplo, muchas especies que son filtradoras. Filtradores, por ejemplo, son las almejas, filtradores son los mejillones, filtradores son las ostras, pero también son filtradoras las anchoas, también son filtradoras las sardinas, que son el alimento de peces más grandes, de los atunes, por ejemplo, de los peces espada. O sea que los microplásticos están muy presentes en prácticamente toda la cadena alimenticia. Los microplásticos por sí solos no son, digamos, preocupantes, ¿de acuerdo? Porque los animales lo ingieren y a continuación lo expulsan por el intestino, por las heces, ¿de acuerdo? Atraviesa el intestino y no lo acumulan. Normalmente no son acumulables. Pero sí son acumulables las sustancias tóxicas que se fijan al plástico, que se fijan a los microplásticos. Esos sí son acumulables, si los asimilamos y los retenemos en nuestro organismo. A los microplásticos y a los plásticos adheridos me refiero a metales pesados, pesticidas, moléculas, digamos, que son tóxicas y son peligrosas, derivadas, bueno, pues de trofósidos químicos complejos. Esas sí son preocupantes. No tanto los microplásticos, como digo, sino las sustancias que esos microplásticos son capaces de adherir a su superficie y que sí los acumulamos. Pero hoy prácticamente cualquier organismo que abras y disecciones, en cualquier organismo, digamos, del litoral, vas a encontrar microplásticos en su interior. Ya que solo se habla de lo negativo, ¿qué mejoras cree que ha tenido la fauna marina y las costas gallegas en los últimos años? Hombre, la principal mejora que han tenido la fauna gallega y los organismos marinos en el litoral, en nuestro litoral, posiblemente venga de dos factores claves. El primero es la educación. Ya nos hemos educado, digamos, a nivel poblacional, en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado del medio ambiente. Vosotros sois la clave de todo esto en buena medida y no digamos para el futuro. Vosotros sois los artífices de que debemos de conservar la naturaleza y que debemos de preocuparnos por ella si queremos sobrevivir como especie a largo plazo. Y luego también está, pues, la legislación. La legislación, sobre todo, lo que se refiere al control, digamos, del comportamiento humano frente a la naturaleza. Hablo, pues, del SEPRONA, de la Guardia Civil o de la vigilancia pesquera en las rías, todo lo que tiene que ver
con la legislación española o europea de los bancos de marisqueo no se pueden esquilmar, hay que capturar unas determinadas cuotas y no se puede superar esas cuotas porque puede caer una multa, cosas de ese tipo. La legislación también es clave y muy importante. Pero en general yo creo que se está haciendo bien, o se está mejorando mucho con respecto al pasado. Otro problema importante es la contaminación de las aguas que llegan al mar. ¿Qué efectos específicos tiene esto en el ecosistema marino, sobre todo en las rías gallegas? La contaminación en las rías gallegas, bueno, si es que cuando se da o cuando ocurre, no tiene por qué ocurrir, como dije antes, pero si ocurre, las repercusiones siempre son rápidas y a veces letales, a veces muy graves para la fauna marina. Desde luego todos los organismos que reciben de forma directa, por ejemplo, un aporte de petróleo o de gasoil o de materia orgánica, pues bueno, normalmente la mayor parte de las especies mueren directamente. A medida que ese vertido se va diluyendo en el océano, pues el efecto va siendo menor. Pero siempre, bueno, en función de las particularidades de cada vertido, de cada contaminación, digamos, algunas especies sobreviven y otras mueren. Depende de la sensibilidad de las especies y de la naturaleza del vertido. Pero bueno, la lucha es a que eso no ocurra y tratar de evitarlo es prioridad en todas las administraciones y todos los ciudadanos. Si el nivel del mar sube notablemente, los animales marinos tendrían más espacio para vivir. Pero ¿de qué modo les sería un problema por la contaminación que hay en el terreno? Hombre, ¿tendría más espacio para vivir? Bueno, pues visto así, sí, tendría más, digamos, hábitat disponible. Pero no sería significativo. Es un problema, puede ser lo que tú dices, es cierto. El litoral a veces está muy contaminado y un ascenso del nivel del mar puede, digamos, liberar contaminantes al océano. Eso es un factor que debemos tener en cuenta como un daño colateral al aumento del nivel del mar, que ya de por sí sería un problema enorme. Tú date cuenta que a la velocidad que está ascendiendo el nivel del mar, en los próximos 50 años va a haber ciudades a veces muy grandes, de millones de habitantes, que se van a ver inundadas o en riesgo de inundación. Ese es el principal problema. Si luego esa inundación, además, permite que las aguas costeras se carguen de contaminantes, pues bueno, es un problema añadido que desde luego todas las especies tendrán que enfrentar y desde luego las expectativas no son muy buenas. Según el Faro de Vigo, hay bastantes animales marinos en peligro de extinción, como por ejemplo el delfín mular. ¿De qué manera cree usted que le afectará el cambio climático o el calentamiento de las aguas gallegas a estas especies amenazadas? Bueno, el delfín mular en concreto es una especie relativamente abundante en nuestras costas. No es una especie, si está en peligro de extinción, la verdad que no lo sabe. Es una especie a cuidar y es una especie a la que estamos obligados a proteger. Todos los cetáceos marinos están bajo la protección de la legislación medioambiental. El riesgo que puede tener el calentamiento del océano puede venir fundamentalmente por ejemplo, la pérdida de su fuente de alimento. Se sabe que, por ejemplo, la sardina o el bocarte o la caballa, que son en buena medida el alimento en el que se basan las poblaciones de delfín mular, están migrando hacia el norte. Si se está yendo hacia el norte, esas especies que son, digamos, su alimento, puede llegar un momento en que no haya suficiente alimento en las rías o en la costa gallega para sostener a las poblaciones de delfines. Puede que llegue digamos, otras especies que la sustituyan. Pues igual sí, pero por ahora no está a la vista. Fundamentalmente, en mi opinión, el riesgo sería la pérdida de alimento, el alimento que de forma natural debería estar en el medio. Si el delfín mular se extingue, ¿qué problemas supondría para los demás animales marinos que viven en su entorno? Hombre, que se extinga el delfín mular es un síntoma
sería un síntoma de que algo grave está pasando en niveles alimenticios por debajo del delfín. O sea, si al delfín desaparece porque lo damos caza, sería una salvajada, pero estaríamos hablando de otro problema. Pero si desaparece el delfín mular simplemente de forma espontánea, querrá decir que está pasando algo, por ejemplo, en términos de contaminación, o que está pasando algo en términos de fuentes de alimento. Y eso tiene difícil arreglo. Las consecuencias serían que desaparece pues, uno de los depredadores más altos de la cadena alimenticia, y que desaparezcan los depredadores que están más arriba en la cadena alimenticia siempre es un síntoma de que algo grave está pasando en el ecosistema. O sea, sería una mala noticia para todos. Muchas especies se han visto afectadas por el cambio de las temperaturas de las aguas y por los drásticos cambios de sus hábitats, pero también hay especies exóticas que se establecen en aguas gallegas, como dijo antes. ¿Cómo afecta esto al resto de especies autóctonas? Hombre, las especies exóticas, digamos que las podemos diferenciar en dos. Las que son, como se suele decir, invasoras o simplemente exóticas. El problema de cuando llega una especie exótica, es decir, de otras latitudes, es que se convierta en lo que en ecología llamamos especies invasoras, que son las que compiten y desplazan y, en último término, extinguen a las autóctonas, porque compiten por el mismo recurso o porque compiten por el mismo espacio, normalmente. O sea, que compiten por el espacio o por el alimento. Eso puede pasar, y de hecho con algunas especies invasoras ya está pasando. Por ejemplo, con el alga Sargassum buticum. Hay varias especies de alga, por ejemplo, que están llegando a nuestros roquedos y están desplazando a las especies autóctonas. Una vez que llega una especie invasora o una especie exótica, aunque no sea agresiva, aunque no sea invasora, una vez que llega a nuestras aguas ya es imposible, porque es prácticamente imposible eliminarlo. Sería costosísimo y el esfuerzo no compensaría. Normalmente lo que hacen es integrarse tarde o temprano en el ecosistema, llegando a un equilibrio de competición con las especies autóctonas. Casi no, con las especies invasoras lo único que hay que hacer es tratar de remediarlo para que no lleguen más especies invasoras, pero una vez que ya hayan llegado es prácticamente imposible eliminar. Suele ser un problema, pero también a largo plazo el equilibrio al que se alcanza es aceptable, porque no suelen competir y suelen ganar la batalla a corto plazo, pero luego cuando pasa el tiempo, digamos que las especies autóctonas comienzan a recuperar parte del espacio perdido. Esa es la dinámica que se está viendo en Galicia. Entonces, con el paso de los años, digamos, se va recuperando un poco el espacio o el alimento o la competencia por parte de las especies autóctonas. Así que casi a largo plazo hay que considerar a las invasoras o exóticas casi como autóctonas, porque ya han llegado y no se van a ir. Hace 4 meses hubo un accidente por el que llegaron los peles de plástico a las costas gallegas. ¿Cómo afectan estos residuos a las especies marinas? En sí los pellets yo creo que por sí mismos no eran un problema serio, porque yo creo que hubo pocas especies que los ingirieran y les provocara la muerte. Yo creo que los pellets son más problemas cuando comienzan a fragmentarse y comienzan a convertirse en fragmentos de plástico más pequeños, en microplásticos. Allá, digamos, de cada pellet podrían salir miles de fragmentos de microplásticos, ¿de acuerdo? Y sobre la superficie de esos microplásticos, como dije antes, sí se pueden fijar sustancias, moléculas, metales peligrosos, que si se ingieren, sí los asimilamos. Pero el plástico por sí mismo, o los pellets por sí mismos, si algún organismo lo ingería, lo normal es que a continuación, a través de los intestinos, lo expulsaran al medio, y sin mayor problema. ¿Y cuáles son las predicciones sobre el futuro de los ecosistemas marinos en unos 100 años? Las previsiones son pesimistas.
sobre todo porque el cambio climático y el ascenso del nivel del mar van a provocar desastres a lo largo de la línea de costa, no solo de aquí, sino de todo el planeta. Se sabe que va a aumentar la temperatura, se sabe que va a aumentar el nivel del mar, que la frecuencia y la intensidad de las tormentas va a aumentar, y eso va a provocar desde desastres destructivos a problemas de presencia o llegada de especies exóticas o invasoras, desaparición de recursos pesqueros. Bueno, la verdad que es el futuro a día de hoy, no, la visión que tienen, por ejemplo, los científicos que trabajan en cambio climático es pesimista. Ojalá que lo podamos poner remedio, pero hay que ponerse con ello en serio. Como dijo antes que no valía la pena pues intentar expulsar a esas especies invasoras que estaban haciéndole pues tanto daño a las especies autóctonas, si en el hipotético caso de que una de las especies se viera que no mejoraba con el paso del tiempo y muriera bastantes especies y desaparecieran, ¿qué se podría o qué se llegaría a hacer? Esta no suele ser la dinámica de una especie invasora. Las especies invasoras, como dije antes, llega un momento en que se adaptan al medio, ocupan nichos, puede que en algunos ambientes desplacen a las autóctonas, pero que sean tan destructivas como tú acabas de plantearlo, digamos a nivel de lo que son grandes especies, o especies digamos que podemos nosotros observar, yo no conozco ningún caso. Desde luego es muy, como dije antes, es muy difícil eliminar una especie invasora. Es demasiado costoso y nunca he visto, en medio marino nunca he encontrado una que tenga éxito, que haya tenido éxito en esa lucha. ¿Qué animales cree usted que tienen más riesgo de extinguirse en Galicia por la contaminación o el calentamiento global y por qué? Hombre, normalmente los más, digamos, de las especies más visibles, posiblemente los que están en más riesgo sean pues los que ya están en riesgo a día de hoy. Grupos como las tortugas, las focas, incluso los cetáceos, pues son las especies que tienen más riesgo de desaparición y que nosotros nos demos cuenta. Cuando bajamos ya a la escala de los organismos que tienen, por ejemplo, tamaños de 1, 2, 3, 5 milímetros, como son muchos invertebrados, o en el plancton, o enterrados en el sedimento, ya es más difícil entender el cómo y el cuándo desaparecen. A veces desaparecen y no nos damos ni cuenta, porque hay muy pocos estudios en realidad en detalle de las especies que nos acompañan a nuestro alrededor. Pero al menos para las que te he citado, los grandes vertebrados, grandes cetáceos o reptiles, hablando de las tortugas, sí pueden estar en riesgo y pueden desaparecer. Usted dijo que cuando cayeron los pellets no causaron muchos problemas, ya que no muchos animales se los ingirieron. ¿Cómo se ha comprobado eso? Bueno, la mortandad, por ejemplo, de los grupos que trabajaban o que recorren regularmente la costa buscando aves marinas varadas, aves marinas muertas o cetáceos muertos por las playas, sobre todo en los periodos de invierno, no dieron la voz de alarma en ningún momento. Yo creo que el problema de esos pellets es a plazo un poco más largo y de forma muy sutil. Espero que haya algún grupo de los grupos que trabajan en Galicia en contaminación que estén siguiendo el proceso de degradación de esos pellets, de conversión de esos pellets en fragmentos mucho más pequeños, que son más peligrosos. Pero se hizo bien, fue una idea retirar la mayor cantidad de pellets posibles de las playas. Pero no porque el peligro fueran los pellets, sino que se iban a convertir en fragmentos muy pequeñitos que prácticamente toda la cadena trófica iba a ser capaz de comer. ¿De qué manera cree usted que se podría recuperar las especies citadas anteriormente en los ecosistemas gallegos? Hombre, deberían de hacerse ya planes de protección
o de incluso de importación de ejemplares para ver si son capaces de colonizar nuestros ecosistemas y reproducirse en ellos y mantenerse de forma estable. Desde luego, a lo mejor algo de legislación en términos de limitar o controlar los principales riesgos a los que se enfrentan estas especies, que por ejemplo en el caso de las tortugas son las redes, simplemente las redes, los tresmayos que utilizan nuestros pescadores. Desde luego hay que ser muy estrictos en que si algún ejemplar se encuentra o está enmallado en algún arte de pesca, hay que liberarlo o hay que llevarlo a algún centro de recuperación. Todo ese tipo de estrategias son fundamentales. Si luego se puede, para organismos de mayor tamaño, léase cetáceos, ballenas, delfines, implementar alguna directiva que permita salvaguardarlos y hacerlos respetar, pues mejor que mejor. Pero normalmente conservar el hábitat en donde viven limpio y tratando desde luego que el hombre los moleste lo menos posible, todas esas especies suelen recuperarse de forma natural, de forma espontánea, que es la más barata. Hay que dejarlos en paz y tener los ecosistemas limpios y nuestras rías limpias. Con eso volverán, seguro, pero hay que hacerlo. Al principio de esta entrevista mencionó que el cambio climático provoca una migración masiva hacia ecosistemas con una temperatura más adecuada para dichas especies. Entonces, ¿de qué forma considera que este fenómeno es una vía de transmisión para virus u otras enfermedades? Los virus son como cualquier otra especie. Tienen unos rangos de temperatura ideales, dentro de los cuales sobreviven y contagian, y otros a los que no. Puede que, si aumenta la temperatura del mar o aumenta la temperatura de la atmósfera, que es lo que va a pasar, es lo que está pasando, virus que son típicos de zonas más cálidas lleguen a nosotros y nos alcancen. Ya veremos a ver cuál es el resultado. Claro, nosotros no nos vamos a desplazar, no nos vamos a mover, digamos que no vamos a huir de ellos, tenemos que vivir y tendremos que coexistir con él. Pero eso de hecho ya se está dando. Los mosquitos, por ejemplo, el mosquito del Nilo, el mosquito tigre, que ya está en zonas del sur de España, no era típico de nuestras latitudes, era típico del norte de África. Ya está aquí y con él pues pueden llegar otras enfermedades, otros virus, otras bacterias, que no deberían de estar en muchas de esas latitudes, pero que con el calentamiento sobreviven y nos alcanzan y nos infectan. Anteriormente, usted dijo que el plástico recoge toxinas en el mar. ¿Cuáles son las toxinas más peligrosas y cuáles de ellas son las más extendidas? Hombre, yo creo que, por ejemplo, los pesticidas y los metales pesados son los más peligrosos. O los derivados, por ejemplo, de la quema de la materia orgánica, una cosa que se llaman dioxinas, también son muy peligrosas. Ese tipo de moléculas que funcionan, son muy activas, que las acumulamos, sobre todo en el tejido graso, y que son, cuando las dosis son altas, son mortales directamente. O pueden causar daños a veces irreversibles. Por ejemplo, el mercurio, el vanadio, el arsénico, ese tipo de átomos que están, digamos, en el medio. Los microplásticos simplemente son prácticamente redes que los captan. Y si algún organismo los ingiere o nosotros los ingerimos, pues tiene consecuencias. En mi opinión, prácticamente todos los organismos, cualquier pez, por ejemplo, que saquemos del mar hoy en día y le hagamos un análisis de microplástico, cualquier pez tiene microplásticos en su interior. Eso es una de las malas noticias que tengo que dar. A las concentraciones en las que están hoy en día no es preocupante lo que se acaba de decir, pero es un hecho. Entra poco, pero tiene algo siempre de microplásticos. Cualquier sardina, cualquier merluza, cualquier rape, cualquier caballa que cojamos hoy, si no hacemos un estudio de algo de microplásticos va a tener. No hay por qué preocuparse, pero si la cosa va a más, entonces sí habrá que preocuparse. Hay que tratar de limpiar los plásticos del medio, tratar de eliminar, digamos, los grandes fragmentos de plástico, las bolsas, las redes, los cabos que se tiran al mar, tratar de retirarlos cuanto antes para que no se descompongan